Acababa de cumplir 55 años cuando el mundo, tal como lo conocía, se derrumbó. No se derrumbó de golpe, por supuesto. La vida no es tan dramática como las películas, sino que se deshizo en pedazos lentos, dolorosos y humillantes. Lo primero que se fue él, Richard. Mi esposo por más de 30 años, mi compañero desde la universidad, el pilar inquebrantable de una vida que, hasta entonces, yo juzgaba ser la definición de estabilidad. Se fue durmiendo sin dolor, sin aviso. Un ataque fulminante en medio de la noche. La tragedia fue brutal, pero la paz en su rostro me dio un extraño consuelo en aquellas primeras horas de vacío. Se fue sin sufrimiento, y eso, yo pensaba, era un pequeño regalo. Poco sabía yo que el sufrimiento vendría para mí, y vendría en dosis a raudales, envuelto en papel membretado y sellado con cera de secreto. La primera semana fue un borrón de condolencias, arreglos y un silencio ensordecedor en la casa. Amigos y parientes circulaban, trayendo cacerolas de comida que yo no tenía estómago para tocar. Yo era la viuda digna, la mujer fuerte que sostenía las riendas de la casa y del dolor. Yo era ese personaje que yo misma había creado para Richard, para el mundo y, sinceramente, para mí. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina, la misma mesa donde desayunamos por décadas, hojeando la pila de papeles que su abogado, el señor Thompson, me había entregado. Eran los documentos de sucesión, las pólizas, las listas de bienes, cosas aburridas, la burocracia del luto. Richard siempre se encargó de estas cosas, siempre fue el responsable de las finanzas. Confiaba ciegamente en él. La confianza era el oxígeno de nuestro matrimonio, o al menos, yo pensaba que lo era. Repasaba con la vista hojas de cálculo y extractos, la mente flotando, tratando de entender qué significaba activos líquidos y deudas a liquidar. Era un idioma extranjero, y entonces me detuve, no por un término jurídico, sino por una palabra familiar en una lista de propiedades. Casa de verano, costa norte, playa de la Barreira. Mi corazón hizo un ruido seco. No de alegría, sino de confusión helada. La playa de la Barreira. La casa que Richard y yo habíamos comprado justo después de casarnos. Nuestra primera gran inversión. Una cabaña de madera sencilla, frente al mar, donde pasamos veranos inolvidables antes de venderla. O al menos yo creía que la habíamos vendido. La vendimos. Estaba segura de ello. Fue justo después de que él consiguió ese ascenso en la empresa. Ese que exigía viajes constantes. Él dijo que mantener la casa de playa era una carga, que ya no tendríamos tiempo para ir y que el dinero de la venta sería un gran impulso para nuestra jubilación. Hablamos durante semanas. Lloré un poco, pero estuve de acuerdo. Fue una decisión mutua, adulta y financiera. El dinero entró en la cuenta, lo vi. Pero allí estaba, en esa lista de bienes, la dirección completa de la casa de la playa de la Barreira. Y al lado, en letra menuda, la información que me hizo temblar. Registro de propiedad, a nombre de Amelia Vasconcelos, cónyuge, y Richard Vasconcelos. No estaba liquidada. Estaba allí, nuestra. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Tenía que ser un error del señor Thompson, un error de archivo, una lista desactualizada. Richard no era de mentiras, y ciertamente no sobre un asunto tan grande como una propiedad. Él era el hombre de la verdad, de la precisión. Tomé el teléfono y llamé al abogado. Mis manos sudaban tanto que la hoja de papel quedó ligeramente húmeda. Señor Thompson, disculpe molestarlo, estaba revisando los documentos. La casa en la playa de la Barreira está listada aquí. No vendimos esa propiedad hace años. Hubo un pequeño silencio del otro lado. Un silencio que en retrospectiva tenía el peso de una confesión. Señora Vasconcelos, comenzó él, la voz pulcra pero tensa. Es una situación compleja. El doctor Richard, bueno, él le indicó que no se preocupara por ello. Aseguró que el asunto estaba resuelto. ¿Resuelto cómo? Vendimos. Recuerdo haber firmado el papeleo de venta. Usted firmó el papeleo, sí, pero él le indicó firmar solo los poderes para la transacción. La venta, por así decirlo, nunca se finalizó en los términos que usted pensaba. La documentación final fue archivada. El inmueble fue mantenido,
pero los gastos se pagaban desde una cuenta particular que él mantenía. Me recosté en la silla. ¿Poderes? Yo firmaba lo que él me pedía. Él siempre decía, es solo para agilizar, mi amor. Confía en mí. Y yo confiaba. Yo firmaba. Nunca leía la letra pequeña. ¿Por qué lo haría? Confiaba. Él la mantuvo ¿por qué? Mi voz era solo un susurro de incomprensión. Señora Vasconcelos, el doctor Richard no estaba obligado a darme detalles de sus decisiones personales. Me indicó mantener el inmueble listado como en proceso de venta para fines de impuestos sobre la renta, pero no lo vendió. Por lo que sé, la visitaba ocasionalmente. Era su refugio, un refugio, donde él iba cuando decía estar en una conferencia de negocios urgente en otra ciudad. Aquel que era nuestro, pero que ahora era solo suyo. La llamada terminó con Thompson prometiendo enviar toda la documentación original de la propiedad. Colgué el teléfono, el silencio de la casa volviendo a tragarme, pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio del luto, era el silencio de una traición aún embrionaria. El silencio de la duda corroyendo la fundación de 30 años. Él me dijo que la casa era una carga. Me hizo llorar por tener que renunciar a nuestros recuerdos. Y él la mantuvo, solo. ¿Por qué? El detonante de curiosidad era un dolor agudo ahora. El dolor de la viuda estaba siendo rápidamente reemplazado por la furia de la esposa engañada. Tenía que saber qué había en esa casa. ¿Qué era tan importante que justificaba años de mentiras y disimulaciones? Esa misma noche, reservé un coche de alquiler y comencé a hacer una pequeña maleta. No le dije nada a nadie. Necesitaba ir allí, ver con mis propios ojos. Ya no se trataba de la propiedad, se trataba de Richard y de quién era él en realidad, en quién se convirtió cuando yo no estaba mirando. El viaje hasta la playa de la Barreira duró unas 4 horas. El sol ya se había puesto cuando llegué al camino de tierra que llevaba a la casa. Recordaba vagamente el camino, los árboles torcidos, el olor a sal y maleza seca. Cuando estacioné el coche y vi la casa, apenas pude respirar. Estaba exactamente como la dejamos. La madera envejecida por la sal, el porche con columpio vacío, los maceteros de flores secas en las ventanas. Excepto por una cosa, no estaba abandonada. El césped estaba cortado. Había un candado nuevo en la puerta. Y en la chimenea, a través de una de las ventanas, juraría que vi un brillo de limpieza. Alguien estaba manteniendo la casa. Alguien había estado viniendo aquí. Entré, usando la llave de repuesto que Richard guardaba en un pequeño escondite bajo la maceta de piedra en el porche. Un secreto que, aparentemente, no cambió. El olor dentro era a brisa marina y café fresco. El café fresco me golpeó como un puñetazo en el estómago. Richard había muerto hacía solo 2 semanas. Alguien había estado allí recientemente. La casa estaba impecable. Los muebles que habíamos decidido vender con el inmueble estaban allí, restaurados, cubiertos con mantas limpias. Nuestra vieja estantería estaba llena de nuevos libros, ninguno de los cuales Richard o yo habríamos leído jamás. Eran libros sobre navegación, sobre pesca en aguas profundas, sobre historia local de la costa. Richard detestaba el mar. Se mareaba solo con mirar las olas. En la cocina, el horror comenzó a desplegarse. El refrigerador estaba abastecido, no con lo que Richard y yo comíamos, sino con marcas baratas de cerveza que él nunca bebía y helado de masa que él tampoco comía. Y en un pequeño portanotas magnético en el refrigerador había una nota escrita a mano, en letra femenina y redondeada, totalmente desconocida. Amor, voy a pescar con Felipe mañana temprano. Dejé la cena lista en el refrigerador. No te demores para nuestro aniversario de 3 años. Besos, L, la nota. Aquella nota me partió por la mitad. No sentí dolor, sentí un frío glacial y una rabia tan pura que casi me hizo reír. No era solo la casa, no era un refugio de paz solitario para un hombre bajo presión, era otra persona, una L, y tenían un aniversario de 3 años. Mientras estaba allí, paralizada con el papel en la mano, me di cuenta de algo más. La pequeña habitación de invitados, que siempre usamos para guardar trastos, estaba transformada.
Había una cómoda nueva, rústica, de madera clara, y sobre ella una pequeña foto. Era Richard. Estaba diferente, más bronceado, más sonriente, con una barba rala que nunca usaba en casa. Y a su lado estaba una mujer. Ella era hermosa. Tenía el cabello oscuro, ojos grandes y una sonrisa vibrante. Parecía tener unos 30 y pocos años, y estaba abrazada a él con una intimidad que me hizo temblar. Ese no era el Richard que yo conocía. No era una cuna vacía esperando. Era una cuna de madera clara, con un móvil colorido colgando arriba. Sobre el colchón había una manta de ganchillo azul claro y un osito de peluche recostado en la almohada. El mundo dio vueltas. El Richard que yo conocía, el hombre que siempre dijo que un hijo era una bendición que lamentablemente no nos fue concedida, que consolaba mis lágrimas por no haber quedado embarazada, ese Richard se deshizo. Había mentido sobre la casa, sobre la venta, sobre sus negocios. Pero mentir sobre un hijo. Me acerqué lentamente. No había fotos del bebé, ni juguetes esparcidos, lo que sugería que él o ella no estaba allí a tiempo completo. Pero había señales inequívocas de presencia. Una pila de pañales doblados, un calentador de biberones en la mesita auxiliar. Y en la cómoda rústica, al lado de la foto de Richard y L, había un pequeño cuaderno. No era un diario. Era un cuaderno de notas médicas, tapa azul marino. Lo abrí con las manos temblorosas. La letra de Richard estaba allí, inconfundible. Consultas de pediatría, R1B. La sorpresa me dominó completamente. No había espacio para la rabia, solo para una perplejidad paralizante. Mi esposo, el padre. Dios mío, hojeé las páginas, mis ojos devorando las fechas. La última consulta registrada había sido hace solo 3 semanas antes de su muerte. Y el nombre del bebé estaba escrito en letras mayúsculas. Lucas, Lucas. Richard tenía un hijo llamado Lucas. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Necesitaba respirar. Necesitaba una explicación que no implicara la disolución completa de mi realidad. ¿Cómo pudo ocultar esto? ¿Por qué? ¿Por qué toda esta vida paralela, tan cerca y al mismo tiempo tan bien guardada? La casa de campo, el refugio, no era para que él descansara. Era el escenario de esa vida, mi mente, que era un caos. Comenzó a atar cabos con una claridad dolorosa. Sus retrasos en los viajes de negocios, las llamadas nocturnas que atendía siempre en otra habitación para no molestarme, los gastos misteriosos que él siempre cubría con bonos de la empresa y que yo, ingenua, nunca cuestioné. Me obligué a salir de la habitación. Necesitaba más que el nombre del bebé. Necesitaba saber quién era él, y si Richard guardaba secretos aquí, ciertamente los habría guardado con la misma meticulosidad que usaba en nuestra casa principal. Volví a la sala de estar, examinando cada rincón. Richard era un hombre de hábitos. En nuestra casa, guardaba sus documentos importantes en una caja de metal en el despacho. ¿Y si tenía una caja similar aquí? Comencé a rebuscar metódicamente. Cajones de la cocina, armarios, debajo de cojines, nada. Pero entonces, mis ojos se posaron en la vieja chimenea de ladrillos. Richard, en nuestra casa, mantenía algunos artículos sentimentales en un fondo falso en la chimenea que nunca usábamos. Fui a la chimenea de la casa de campo. Pasé la mano por los ladrillos y allí estaba, exactamente en el mismo lugar que en nuestra casa, un ladrillo ligeramente suelto. Con un esfuerzo lo retiré, y dentro no había una caja de metal, sino un sobre pardo, grueso y pesado. Mis dedos temblaban al abrir el sello. Dentro había 3 cosas. Un certificado de nacimiento, confirmando Lucas de Sousa Vasconcelos, un pequeño manojo de cartas, una carpeta azul delgada con documentos. Tomé el certificado primero, confirmando lo que ya sabía. Richard era el padre. La madre era Livia de Sousa, 34 años, profesión arquitecta. La mujer de la foto. La L. Livia, la arquitecta. Richard era ingeniero civil. Probablemente se conocieron en algún proyecto. La fecha de nacimiento de Lucas indicaba que Richard comenzó a mentirme unos 4 años antes de su muerte. La sorpresa, una vez más, superó el shock.
Yo estaba casada con un hombre que mantenía 2 vidas, 2 familias. Necesitaba leer las cartas. Estaban dobladas y atadas con una cinta roja, un toque de romanticismo que nunca vi en Richard. Desaté la cinta. Eran cartas de Livia a Richard, escritas en los últimos 3 años. Comencé a leer la primera, fechada hace 3 años y medio. Mi Richard, todavía no puedo creer que existas. Eres todo lo que siempre soñé en un hombre. Sé que la situación es complicada, pero cuando estamos aquí, en esta casa, siento que somos solo nosotros. Te amo y amo la idea del futuro que estamos construyendo. Tengo miedo de decirte esto, pero mis pruebas dieron positivo. Estoy embarazada. Es nuestro, Rich. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que él lleve tu nombre. Leí cada carta. Detallaban un amor profundo, una pasión secreta que los consumía a ambos. Hablaban sobre los paseos en barco, sobre las reformas que hacían en la casa, sobre la alegría de ver a Lucas gatear. Livia estaba profundamente enamorada y Richard parecía, en sus respuestas indirectas, estar igualmente involucrado. Pero lo que me llamó la atención, lo que me hizo detenerme y releer, no era el romance, sino la logística de ese secreto. En una de las cartas, Livia agradecía a Richard por haber organizado la fundación. Mencionaba que el dinero depositado era más que suficiente para los gastos de Lucas y que ella estaba feliz de que él no necesitara preocuparse por desviar más fondos de la empresa. Ella hablaba de una Fundación Aurora. ¿Qué era esa fundación? Otro detonante mental de curiosidad disparado. Richard estaba obsesionado con la planificación. No bastaba con ocultar una familia. Había creado una estructura financiera para ella. Solté las cartas y tomé la carpeta azul delgada. Estaba llena de documentos legales. Eran papeles de apertura de una entidad de caridad. Nombre: Fundación Aurora para apoyo a la familia. Fundador y presidente: Richard Vasconcelos. La fundación, creada hace unos 4 años, era una entidad de caridad legítima, pero con un propósito extraño. Apoyo financiero a madres solteras y niños de bajos ingresos en la región de la costa norte. Leí los extractos bancarios de la fundación. Richard había inyectado cantidades sustanciales de dinero en ella, dinero que, presumiblemente, Livia usaba para sostener la casa, a Lucas y a sí misma, de una forma que parecía legal e incuestionable. Estaba usando una fachada de caridad para financiar su vida secreta. Pero entonces, un detalle minúsculo me llamó la atención. Entre los documentos de apertura de la fundación, había un memorando que no encajaba. Era una nota interna de una agencia de investigación privada, grapada a un pequeño perfil biográfico. El perfil era de una mujer, Mariana Gubella. Edad: 58 años. Estado: viuda. Posición: directora ejecutiva de la Fundación Sol Naciente en Sao Paulo. El memorando decía: Dr. Vasconcelos. El doctor Gubella falleció hace 6 meses. La viuda, señora Mariana Gubella, asumió el cargo. Ella es el contacto de su cuenta. Debemos proceder con el cierre como solicitó. Mi cerebro se paralizó. Dr. Gubella, Fundación Sol Naciente. Yo conocía al Dr. Gubella. Era un colega de Richard de muchos años, con quien mantenía una rivalidad profesional amistosa. Lo había visto en varias fiestas de la empresa. ¿Por qué Richard estaba investigando a la viuda de un colega y considerando cerrar una cuenta con ella? ¿Y qué cuenta era esa? Me levanté, sintiendo el mareo de quien acaba de subir una montaña de secretos. La casa de campo no era el secreto, era solo la punta del iceberg. Richard tenía un hijo. Richard tenía una amante. Richard mantenía una fundación de fachada. Y Richard estaba investigando a la viuda de un colega. La curiosidad, el deseo de saber qué más ocultó, me impulsó a la siguiente habitación que aún no había tocado. El despacho en el fondo de la casa. Entré. La mesa estaba limpia, excepto por una computadora de escritorio. Richard no usaba computadoras de escritorio, él usaba una laptop. La pantalla estaba cubierta por una manta de polvo. El gabinete estaba encendido y cuando toqué el mouse, la pantalla se encendió. El protector de pantalla era la foto de Lucas. Introduje la contraseña que él usaba en todos lados. Nuestro aniversario.
Funcionó. La pantalla de inicio se abrió, revelando un software de contabilidad forense y un correo electrónico abierto. La bandeja de entrada estaba llena de correspondencias encriptadas, correos electrónicos codificados con títulos como El Proyecto Sol y Revisión Aurora. El correo electrónico abierto era del señor Thompson, el abogado, y databa de un día antes de que Richard muriera. Asunto urgente. Mariana Gouveia, Richard. Ella descubrió el fallo en la documentación de la fusión. Sabe lo del dinero que desapareció hace 10 años. Viene a por ti. Ya no puedo encubrir esto. Necesitas llamarme ahora. Leí la palabra fusión. Dinero que desapareció hace 10 años. El secreto ya no era solo personal. Era financiero y profesional. Y era peligroso. Richard no solo me estaba traicionando a mí, estaba traicionando a la empresa, o tal vez a la ley. Y la viuda de su colega, la señora Mariana Gouveia, estaba a punto de exponerlo todo. Richard no murió durmiendo, estaba asustado. Me senté en la silla de cuero de Richard, mi sorpresa mezclándose con un miedo gélido. ¿Quién era Richard de verdad? La Fundación Aurora era solo una forma de ocultar dinero desviado de la tal fusión de hace 10 años. Livia y Lucas eran solo piezas de un elaborado esquema para crear una vida de fachada y justificar gastos. ¿O el amor era real y la fachada de caridad era una forma de Richard de redimirse o de proteger a su nueva familia de lo que había hecho en el pasado? Necesitaba respuestas. Y la siguiente pista estaba en la computadora. Abrí la carpeta con el nombre El Proyecto Sol. Estaba allí, sentada en la silla de cuero que pertenecía a la vida secreta de Richard, mirando fijamente el archivo El Proyecto Sol en la computadora. El miedo se había transformado en un tipo de foco helado. Necesitaba saber. Con un clic vacilante abrí la carpeta. No eran documentos financieros ni hojas de cálculo de desvío de dinero. Era un diario digital. Richard era un hombre de papeles y bolígrafos. Nunca imaginé que mantendría un registro de sus pensamientos más íntimos en una computadora que ni siquiera sabía que existía. Las entradas comenzaban hace 12 años. Comencé a leer. Y con cada párrafo, la figura de mi esposo se reformulaba completamente. El diario revelaba que Richard y el doctor Gouveia, el esposo de Mariana Gouveia, eran socios en una empresa de ingeniería hacía más de una década. Habían descubierto un esquema de corrupción en su antigua empresa que implicaba desvíos multimillonarios en proyectos de infraestructura. Ellos no participaron, ellos lo descubrieron. El miedo a denunciar, el miedo a ser destruidos por el cartel de ejecutivos corruptos, hizo que tomaran una decisión drástica y moralmente ambigua. Crearon un plan para exponer el esquema sin exponerse. Pero antes de hacerlo, necesitaban una garantía de seguridad. Desviaron una pequeña parte del dinero desviado, el dinero que desapareció, mencionado en el correo electrónico, y lo colocaron en cuentas secretas y fideicomisos. No para enriquecerse, sino para protección. El plan era simple pero peligroso. El dinero se usaría para financiar una vida de escondite si sus familias eran amenazadas tras la denuncia. El Proyecto Sol era el nombre en clave para ese esquema de protección. El diario detallaba la paranoia constante de Richard. Vivía con miedo de que los corruptos volvieran para vengarse. Él y Gouveia juraron que, si algo le sucedía a uno de ellos, el otro cuidaría de ambas familias. Sin embargo, el destino intervino. La entrada de diario más dolorosa era de hace 4 años. Richard descubrió que tenía una condición cardíaca degenerativa e incurable. Sabía que le quedaba poco tiempo. No me lo contó. ¿Por qué no me lo contó? Para no causar preocupación, escribió. Amelia ya sufrió lo suficiente. No puedo dejarla sola y asustada, y encima, expuesta a la retaliación de criminales. El diario revelaba que, al saber de la enfermedad, Richard aceleró el Proyecto Sol. Necesitaba una fachada incuestionable para mover el dinero de protección sin levantar sospechas. Fue ahí que conoció a Livia, la arquitecta. No se enamoraron inmediatamente. Al principio, fue un acuerdo. Livia era una madre soltera, recién llegada a la ciudad, luchando por sobrevivir. Richard
le propuso que se convirtiera en la figura central de su vida paralela, permitiéndole canalizar fondos hacia la Fundación Aurora. La fundación de caridad legítima, que ayudaba a otras madres, era la fachada perfecta para la casa de campo, que se convertiría en su cuartel general de protección. Pero la vida, siempre traicionera, tenía otros planes. El tiempo que pasaron juntos, la complicidad en el secreto y el nacimiento de Lucas, el hijo que Richard nunca supo que deseaba hasta que fue demasiado tarde, transformaron la fachada en una relación de amor genuino. Richard descubrió el amor, pero un amor que solo podía existir en las sombras, porque su principal misión era protegerme a mí, su esposa de 30 años. Mantuvo la casa de campo, no por una traición fría, sino para asegurar que el capital de huida estuviera en un lugar accesible y seguro, y para vivir, en los últimos años, el amor y la paternidad que le habían sido negados. Livia sabía de mi existencia. Richard había sido honesto con ella sobre su matrimonio y su condición. Le dijo que, cuando él muriera, Livia y Lucas deberían simplemente desaparecer, usar los fondos de la fundación para comenzar una nueva vida en otro país, seguros. Había comprado la paz de ellos con la mentira de su propia vida. Recordé la nota en el refrigerador. No te demores para nuestro aniversario de 3 años. Besos, L. No era el aniversario de boda. Era el cumpleaños de Lucas. El diario terminaba con la entrada más reciente, la de un día antes de su muerte, la misma fecha del correo electrónico del abogado. Thompson me llamó. Mariana Gouveia descubrió el depósito que Gouveia y yo hicimos. Ella no viene a por mí por venganza, sino para entender por qué su esposo hizo eso. Debía haberle contado hace años. Ahora no hay tiempo. Si la encuentro, ella expondrá el Proyecto Sol y pondrá a todos en peligro, incluida a Amelia. La única forma de cerrar esta puerta es cerrar mi vida antes de que ella la abra. Perdóname, Dios mío, y perdóname, Amelia. Me levanté de la silla, choqueada. Richard no murió de un ataque al corazón. Él provocó el ataque. No sabía exactamente cómo, pero el diario sugería que él había planeado su propia muerte para que fuera rápida e indolora, para terminar con el Proyecto Sol de una vez por todas, antes de que Mariana Gouveia lo expusiera y me pusiera a mí, a Livia y a Lucas en peligro. Se sacrificó para proteger a todas las personas que amaba de diferentes formas. Miré la cuna vacía. Lucas. Un bebé inocente, el resultado de un amor que comenzó como un plan. La sorpresa me asfixió. Ya no podía sentir rabia hacia él. Sentía una compasión abrumadora por el hombre que pasó los últimos años de su vida tratando de arreglar un error del pasado y proteger el futuro de todos. En el archivo encontré el último documento, una carta sellada para mí. La abrí. La letra era firme, pero el contenido estaba lleno de arrepentimiento y ternura. Mi querida Amelia, sé que encontraste esta casa, sé que encontraste el diario. No te pedí que leyeras todo, pero si lo hiciste, sabes la verdad. Te amé y por amarte mentí. Fuiste mi fundación durante 30 años y no soportaría ver tu vida patas arriba por mis errores profesionales del pasado. Intenté crear una barrera entre tú y la oscuridad. El Proyecto Sol era para tu protección. Livia y Lucas son inocentes. Ella es una buena mujer, Amelia. Ellos fueron mi redención en el tiempo prestado que se me dio. Mi último deseo es que te encuentres con Mariana Gouveia. Ella tiene la llave de la paz. No es tu enemiga. El dinero desviado está ahora en las fundaciones Aurora y Sol Naciente. Encuéntrala y juntas usen ese dinero para hacer el bien. No te conviertas en una viuda, Amelia. Conviértete en una constructora de puentes. Tu vida no termina aquí. Comienza de nuevo, con un legado inesperado. Te amo, Richard. Estaba de pie en medio de la sala de estar, la carta arrugada en mis manos. Lágrimas cálidas corrían por mi rostro, no de tristeza o rabia, sino de una profunda y compleja liberación. Yo era la viuda de un héroe imperfecto, un hombre que cometió errores, pero que usó sus últimos años para proteger a quienes amaba, aunque eso significara vivir una vida de mentiras. Pasé la mano por el mostrador de la cocina, sintiendo el olor a brisa marina y café fresco.
Ya no tenía un matrimonio de 30 años que llorar. Tenía un futuro inesperado que construir. Tenía que encontrar a Livia y a Lucas, y tenía que encontrar a Mariana Gouveia. Tenía un legado que cumplir. La vida ya no era sobre Richard, era sobre Amelia y lo que ella haría con la verdad. El final no era triste. Era el inicio de una vida completamente nueva, llena de propósito, forjada en los secretos y sacrificios de un hombre complejo. El sol se estaba poniendo sobre la playa de la Barreira, pintando el cielo de colores que yo nunca había notado. Yo ya no era la viuda solitaria, yo era la guardiana de un secreto y la constructora de un nuevo camino. Y era exactamente eso lo que Richard quería.